Bienvenidos a Mesa para Cuatro, aquí con una invitada muy especial, Denise, bienvenida. Gracias. Denise Smith, coordinadora nacional de México Unido. Perla, bienvenida. Gracias. Indira, bienvenidas. Gracias. Y bueno, abrimos la conversación. Es la primera vez de muchas que va a venir Denise, porque creo que tienen mucho que dar en todo este tipo de temas que hemos tocado aquí en la mesa. Una mujer echada para adelante desde siempre. Y bueno, liderando México Unido, la pregunta aquí es, en México 2025, ¿México está unido o dividido? Y abro la conversación diciendo, creo que es o estás con la gente en el poder, en este caso Morena, o no estás. O eres patriota, entre comillas, porque no sé qué es patria en lo personal para el gobierno, o eres traidor a la patria. Ahorita estamos en esos tiempos, y más en estos tiempos de Trump, del país vecino, del fuego vecino, que ahorita vamos a hablar de ese tema también. Entonces, en lo personal sí creo que México está más dividido que nunca. Siempre ha existido oposición, obviamente, PRI, PAN, PRD, llámale lo que quieras al partido político. Oposición es lo natural, pero hoy no es solamente la oposición, es una división en la sociedad. Lo siento correr por las venas de nuestro México, porque no se puede llamar otra cosa a lo que se vive en redes sociales y a lo que se ve en la realidad también, por ejemplo, con el tema del Poder Judicial, cuando se le van en contra a la ministra presidenta Norma Piña. O sea, podemos poner y citar varios ejemplos sobre la mesa, pero me puedo alargar mucho porque creo que estamos en unos tiempos de división en donde debemos de voltear esa narrativa de división y ver por la unión de México y la soberanía real, que no solamente salga de dientes para afuera, ni de la mañanera solamente, sino que en realidad seamos más unidos en estos tiempos en donde estamos viendo que se nos está viendo la cara. Perdón por la redundancia, pero es la verdad. Entonces, aquí abro la conversación. Denise, ¿tú qué opinas de esto? Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Bienvenida. Yo feliz, yo me siento en casa. Algo que Estás me en encanta, casa. gracias, es estar con mujeres. En verdad es maravilloso. Construimos de otra manera y trabajar con ustedes, porque ya estamos trabajando en algo maravilloso que pronto se van a enterar. En verdad yo me siento muy cómoda y muy contenta de estar con ustedes. Pero bueno, entrando al tema, ¿México está unido? Como bien lo mencionas, definitivamente no. México siempre se ha encontrado en una situación de una gran desigualdad, una gran brecha que nos hace ver que en México hay mucho que hacer. Sin embargo, algo que hizo muy bien Morena fue exacerbar esa polarización, ese resentimiento de personas que se sentían abandonadas. Y eso les dio vida, les dio vista. Y eso ellos se sienten representados, se sienten reconocidos. Y yo eso lo veo positivo. Lástima que solamente se utiliza de forma perversa y se capitaliza electoralmente, porque no hemos visto ningún beneficio para la gente más necesitada. Por otro lado, en este momento coyuntural del país, cuando realmente está saliendo toda esta podredumbre de Morena, hay quienes siguen estando muy vinculados a esta narrativa del patriotismo, del nacionalismo, con, pues irónicamente, con el gobierno. ¿Cuándo se iba a ver que un grupo de la ciudadanía que no está en el gobierno saliera a defender al gobierno? Algo que hizo muy bien López Obrador, se hizo un estudio muy interesante de si la gente vinculaba a López Obrador con la palabra gobierno, ¿no? Él logró escindirse de esta burocracia dorada, como les llamaba, para que la gente no los vinculara con la palabra gobierno, que suena a corrupción, que suena a desfalco. No, la gente hizo esta división y por tanto ellos están aparte. Pero volvamos al tema de unido o desunido. Efectivamente hay una gran polarización, porque pareciera que si no pensamos igual, no podemos estar unidos. No hemos aprendido que la democracia es realmente entender la riqueza de nuestras diferencias, pero aprender a ponernos de acuerdo a través del diálogo. Y lo vemos también en las organizaciones de la sociedad civil, que no nos podemos poner de acuerdo
porque diferimos en algunas situaciones o hay luego personajes que son muy protagónicos. Ustedes tienen uno aquí en Monterrey, seguramente lo Di el recuerdan. nombre, di el nombre. No, por favor, porque ya por sí siempre me ha vapuleado. Ay, seguro lo conocen, pero bueno, algún día se los digo. El caso es que si no aprendemos nosotros desde nuestro espacio a ser demócratas, a aceptar el comentario, a aceptar las ideas diferentes. Y que es parte de convivir, ¿no? Es parte de estar en desacuerdo, de pensar y decir, yo no opino como tú, no pasa nada, pero eso no quiere decir que seas enemigo. O qué tal, ¿no? Tú, Indira, ¿qué opinas de esto? Naturalmente, la religión, los partidos políticos y el fútbol nos ha tenido muy segregados durante todos estos años de historia posmoderna en México. Y pienso que más bien la división es una percepción colectiva. O sea, en realidad somos muy unidos para muchas cosas. O sea, yo sí pienso que los mexicanos a la hora, por ejemplo, es más, el sismo del 85 nos demostró que podríamos gestionar cualquier tipo de ayuda en tiempos de crisis. A partir de ahí nace la sociedad civil, de hecho, organizada como la conocemos ahora. Nos hemos confrontado más bien a grupos de poder dentro de todos los sectores que pelean por intereses que no son los de la mayoría. Entonces, más bien yo quisiera como romper este mito de que en realidad no somos una sociedad unida. Pero obviamente cuando hay liderazgos, porque eso también es muy darwiniano, siempre hay alguien que lleva la punta sobre hacia dónde tendríamos que estar viendo y enlazando estos vínculos, pues obviamente dependemos mucho, porque ahí entonces sí nos confrontamos a la realidad de un pueblo sumiso, de un pueblo que no ha sabido tampoco elegir a quienes le representan en esa guía y en ese liderazgo de país. Y también a un país muy grande, porque no es lo mismo el norte que el centro, que el sur. Entonces, hay muchos Méxicos. Hay muchos Méxicos dentro de México. Pero sí, yo creo que la carga de este contraste entre lo que somos y no somos, más bien nos está confrontando a una realidad que pienso que es la de la enfermedad crónica de la 4T, y es la concentración del poder. Porque lo único que hicieron fue, digamos, cambiar la narrativa para entonces autoconvencernos de que ellos sí son buenos. Cuando toda la vida habíamos criticado al priismo, ¿no? Y son peor que el PRI, que el viejo PRI. Peor. Entonces aquí viene como una contradicción social. Sí. Y yo creo que eso es lo que hoy nos tenemos que provocar. Ellos ya llegaron al poder, ellos ya están sentados en el poder, por lo tanto, pues ¿dónde está la bondad? Si somos el pueblo que siempre estaba en contra de la hegemonía en un gobierno y de la corrupción, y tenemos a mucha gente adoleciendo un montón de problemas, yo creo que ahora más bien es desnudar al rey, ¿no? Sí, ese es el reto. El amor más que estar unidos. Exacto. Desnudar al rey. Y el amor con amor se paga, eso que tanto pregonan. Yo creo que, ¿de dónde? Si no hay medicamentos, no hay educación, no hay... ¿Perla? Sí, yo creo que nunca habíamos visto una polarización como la estamos viendo ahorita. Estamos, creo que en el punto máximo. Pero también tenemos que ver que el gobierno ejerce un monopolio de la información con una opacidad nunca antes vista. Y también tenemos que ver que la participación ciudadana o las organizaciones de la sociedad civil son muy pobres por muchas cuestiones. Tenemos que ver también que es importante el desinterés que existe de la ciudadanía, el financiamiento que se requiere y las trabas que pone el gobierno, sobre todo este gobierno de la 4T, cada vez más, y lo hemos visto cómo sufren las organizaciones de la sociedad civil por toda esta problemática. Ahora, estaba viendo un estudio, el capital social mexicano está muy por debajo de lo que realmente necesitamos. Estamos en el lugar 123 de 180. Órale, eso es un buen dato. Entonces, desde ahí vemos que estamos por debajo de países como Argentina, Chile, Brasil, y México es un país muy fuerte en muchas cuestiones, pero en capital social estamos paupérrimos, ¿verdad? O sea, definitivamente eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Y sí, como bien lo dice Indira, bueno, todas estas cuestiones de organización civil nacieron desde el movimiento estudiantil, lo vimos también en el sismo del 85, que fue un punto clave y un parteaguas para México, y lo vemos en el 2000, hubo un boom de organizaciones de la sociedad civil, ahora lo vemos con la Marea Rosa hace poquito,
pero no es suficiente. Ajá, luego, ¿qué Es verdad. La oposición que tenemos en el país es muy pobre. Creo que mucho más pobre que lo hemos visto en otros años. La oposición ahora en estas últimas elecciones o en estos últimos 6 años de López Obrador y lo que va de Claudio Sheinbaum no es suficiente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La sociedad civil tiene que hacer este engranaje con la IP, que necesitamos el financiamiento de la IP porque eso es básico, con el gobierno, porque si no, seguiremos por los siglos de los siglos así. Sí, totalmente. Y esta fuerza que tú bien dices, o sea, México tiene esa fortaleza, tiene esa fuerza de, a ver, el ciudadano da y cede el poder. Tú le otorgas el poder a la persona. Conozco y puedo enumerar a gente que votó por Andrés Manuel López Obrador y ahora se arrepientan de haber votado. Claro. Y ya no creen en ningún partido político, creen en el ciudadano. Claro. Pero esa gente, como tú bien lo dices, Perla, o sea, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se impulsa? ¿Hacia dónde van? Necesitan un escape a decir, no un escape, sino un lugar a donde ir y decir, ahí y era me voy lo a que concentrar. yo le quería preguntar a Denise. Hay que ¿Qué preguntarle. piensas tú de eso? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo estoy en gobierno, es diferente a lo mejor, pero ¿qué tiene que hacer la sociedad civil? Que yo lo veo mucho y a mí me encanta trabajar con la comunidad, con la gente, porque esa es la única manera de hacer el cambio. Cuando hay esa sincronía con gobierno, y yo que lo veo en mi distrito, en mi pedacito de tierra, pero funciona. Pero hay mucha apatía y tienes que estar acarreando y tienes que estar invitando y tienes que estar informando y cuesta. A nosotros nos cuesta mucho trabajo que la ciudadanía se involucre. Pero bueno, ¿qué hacemos con la gente que ya está organizada? ¿Qué podemos hacer nosotros para ejemplo, que se legislativamente? Sí, exacto. Porque definitivamente hay que escucharlos. Por supuesto, mira, yo soy de las personas que está con el legislativo trabajando. También trabajo por la infancia con una fundación, Renacer para la Prevención y Atención del Abuso Sexual Infantil, y voy mucho con el legislativo para cambiar las leyes a favor de la niñez. O sea, sí somos de estos grupos que están trabajando. No solo nos quedamos en el grito, en la pancarta. Sí. Pero a ver, yo voy a regresar a lo que muy atinadamente dijo Indira sobre el sismo. Una de las cosas que nosotros promovemos es que necesitamos estar en modo sismo permanente, donde no hay un líder. Cuando hay un sismo, sale toda la gente. No buscan que un líder les diga, vente por aquí y aquí recoges los escombros. Definitivamente no. Tenemos una gran dependencia de líderes. Y si no sale un líder que me diga qué tengo que hacer, entonces yo no tomo la iniciativa. Lamentablemente en México se fue creando un órgano electoral, pero eso no es democracia. La democracia es la gran participación de la ciudadanía en la vida pública del país. Pero la gente no quiere participar porque tiene un nivel de dependencia brutal de si no me dicen hacia dónde, si no sale un líder y si no me dan la dádiva, entonces no participo. Totalmente. Lamentablemente necesitamos cambiar esta narrativa para que todas las personas se sientan ese líder que va a salvar a México. Lideresas y líderes que van a salir a recuperar a este México en modo sismo con Horas México, porque otra de las cosas es que yo trabajo, no puedo, es que yo tengo hijos, no puedo. Todos tenemos trabajo, todos tenemos familia, tenemos muchas cosas México? Que hacer. Horas México y asumir ese liderazgo. En 2018 que gana López Obrador, pues cada uno de nosotros estaba en nuestra casa y de repente sabíamos que algo teníamos que hacer. Este señor, yo fui diputada en el 2003 con López Obrador. En el Distrito Federal fuimos de los que buscamos quitarle el fuero. Sabíamos lo peligroso que era este señor, que venía ahora a nivel nacional. Teníamos que hacer algo, pero no sabíamos qué. Pues no importa, hay que salir a dar la batalla. Hoy, a 6 años, en verdad, dimos lo mejor que pudimos, seguimos dándolo, muchos errores, muy poco presupuesto, hemos tenido que poner de nuestro dinero. La iniciativa privada se echa para atrás. Sí. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Claro. Cualquiera que nos apoye, le lanzan al SAT, le lanzan a la UIF y definitivamente tienen terror. Entonces, con esta desarticulación ciudadana que tiene miedo, con temor empresarial y con un gobierno que nos ha quitado los recursos, porque a las organizaciones de la sociedad civil, incluso fundaciones con fines tan nobles como pueden ser los niños, nos quitó todos los recursos. Sí, los castigan. Todos los recursos nos los quitó. No son prioridad. ¿Cómo le haces?
Entonces, realmente estamos haciendo un esfuerzo brutal con los partidos de oposición, que la verdad hemos hecho una gran alianza, de tal forma que tenemos que seguir luchando con ustedes, articular lo que tú muy bien dices, este gran esfuerzo para que se haga una fuerza mayor, y con los diferentes sectores que están siendo víctimas de este gobierno, el sector agrario, el sector empresarial, el sector restaurantero, el educativo, salud, todos estos que están dando la batalla de forma huérfana, porque nadie puede solo. Y los recursos son muy poquitos y es ahí donde tenemos que tener la inteligencia para articularlos. Se me va el aire porque digo yo, bueno, es que sí, en teoría se escucha muy bien, pero en la práctica... Métete al campo de batalla y no está tan fácil. En la práctica no está fácil, ¿no? Y ustedes que han estado ahí en el campo de batalla político lo han vivido las tres. Entonces, creo que ahorita en estos tiempos, esos latifundios lo menciono como latifundios porque la gente, la gente esto es de acá y no, es como... Y lo hemos puesto aquí, la guerra del hambre o los juegos del hambre o como se llame, es muy difícil traspolar todo lo que has mencionado a que el ciudadano diga México, o sea, canto el himno, tal, todo eso que dice la presidente. Maciosare. Sí. Nadie lo siente hoy. Tú estás en la escuela con tus hijos y estás cantando el himno nacional porque se pone y de verdad no se siente... Ni siquiera todo el mundo en bajito cantando. Cuando antes cantabas el himno y bueno, me pongo la camiseta de México. Eso a mí como ciudadana me preocupa. Claro. Porque yo creo que lo que nos debe de unir hoy es, valga la redundancia, de México unido. O sea, México debe estar unido y no lo estamos. Para llegar ahí, no sé, yo creo que ya nos retrasaron años de lo que se pudo. Que nada era perfecto, porque luego ponen que si del PRIAN y que si no sé qué y qué tal. No, simplemente lo que se avanzó ya está para atrás. O sea, ahorita yo creo que no nos convino este gobierno, porque el gobierno que está ahorita es la nueva mafia del poder. No se hagan, esa mafia del poder que siempre criticaron. Entonces, a ver, ¿de dónde va a salir esa unión? Es el tema. O sea, yo sigo teniendo la esperanza y la fe en que la gente, aunque tenga miedo, aunque esté silenciada, aunque esté violentada, hay una lógica y una coherencia de sobrevivencia. Exacto, o sea, modo sobrevivencia. La gente no es tonta, se hace tonta. Y que en ese hacerse está aceptando cosas que jamás le hubiera aceptado a ningún gobernante del pasado. Hoy, el gran reto personal y colectivo es entender que esa gente que está sentada en el poder sigue siendo la misma, que no ha cambiado, que quizá nombres y apellidos y colores van y vienen, pero que no dejan de ser esos violentadores y esas personas que nos están mal gobernando. Llámese 4T, llámese transformación, llámese Andrés Manuel López Obrador. Es la misma burra, no más que revolcada. Entonces, si confrontamos al PRI y confrontamos al PAN, pues este es el momento de confrontar a Morena.